pasa. Alabe la gloria de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos agradecidos hay en esta noche? ¿Cuántos pueden exaltar el nombre de Jehová? ¿Cuántos pueden provocar la gloria de Dios en su vida? ¿Cuántos pueden provocar el milagro de Dios en su vida? Dice la Biblia que estaba Bartimeo el ciego, y sin embargo, aunque la gente lo hacía callar, él comenzaba a provocar la gloria en su vida. Hoy, ¿cuántos provocadores de victoria en su vida hay en esta noche? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida? Dice la Biblia que solo los muertos no alaban a Dios, pero el que está vivo comienza a batir sus palmas al Rey que vive, al Rey que sana, al Rey de reyes y Señor de señores, porque todo lo que respira alaba el nombre de Jehová. Es un gusto compartir con usted en esta preciosa noche. Yo le dejo a mi hermana Cintia que sea ella llevando la porción de la palabra. ¿Quién vive? Y a su nombre. Alábele que Cristo vive. Me acompaña al libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 6. Cuando todos tengan, me confirman con un amén. El libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 6. Tenemos como tema la señal del alfarero y el barro. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía ser la mejor. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor. Padre amado, sé tú hablando en nuestras vidas, Padre amado. Sé tú tocando el corazón de tu pueblo. Que de nuestra boca no salgan palabras, Padre amado, Que no salgan palabras de emoción, Espíritu Santo, sino que tú tomes el dominio y el control de nuestras emociones, Señor amado. Hoy queremos presentarnos delante de ti como una ofrenda agradable, como una ofrenda digna de estar delante de ti, Señor amado. Hoy te pedimos que tú tomes el dominio y el control, Señor amado, de lo que tú quieras hacer en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gloria Padre, gloria Hijo y gloria Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo de Dios toma asiento. Y hoy queremos predicar bajo el tema: no te bajes del propósito de Dios. No te bajes del propósito de Dios. Quizás muchos hemos leído este pasaje, quizás muchos hemos incluso puesto en oración cuando le decimos a Dios: Padre, yo soy el barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras. Pero el error del ser humano es que no quiere ser moldeado. El error del ser humano es que muchas veces quiere ser vasija sin ser formado. Porque nos cuesta subir en la rueda del alfarero. Nos cuesta saber que después de la rueda comenzamos a pasar el horno de fuego. Pero es que ¿cómo queremos ser resistentes sin haber pasado el horno de fuego? ¿Cómo queremos ser resistentes a lo que viene a la vida si no pasamos por lo que Dios quiere que pasemos? Es que cada cosa que le pasa al ser humano le ayuda para bien. Dice la Biblia que este hombre llamado Jeremías, Dios le dijo: levántate y ve a la casa del alfarero. Levántate y ve a la casa del alfarero. ¿A dónde estamos yendo, amado hermano? ¿A dónde usted y yo estamos yendo? Usted me va a decir: hermana, pero quizás yo tengo un ministerio, yo tengo el don, yo tengo el llamado, yo tengo el talento que Dios me dio y lo felicito.
Pero es que ni el llamado, ni el ministerio, ni el talento, ni los dones van a impedir que usted y yo pasemos por el horno de fuego. Ni los dones van a impedir que lo que Dios quiere hacer en nosotros se cumpla. Es por eso que Dios le dijo a Jeremías: levántate y ve a la casa del alfarero, porque muchas veces como jóvenes queremos ver lo que Dios quiere hacer para poder creer. Amado amigo, amado hermano que me está escuchando en esta noche, la casa del alfarero representa a la iglesia. El alfarero, cuya persona es encargada de fabricar la vasija, toma por representación a Dios. Y la vasija, según el apóstol Pablo, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16 dice: porque no os desmayéis, porque el hombre exterior desfallece y el hombre interior cada día renueva su vida. O sea, que usted y yo venimos a ser el hombre exterior. Todos nosotros somos la vasija. Muchos de ustedes han de saber que la alfarería es una de las actividades más antiguas de la civilización. Quizás en estos tiempos algunos alfareros no trabajan de la misma forma que trabajaban en la época de Jeremías. ¿Sabe que en la época de Jeremías no existía la luz, no había electricidad, por lo tanto no podían mover la rueda? ¿Saben cómo se lo ingeniaba? Con sus pies. Así ellos podían darle toda la atención del trabajo que iban a hacer con sus manos. ¿Sabe usted por qué Dios le dijo a Jeremías: vete a casa del alfarero? Porque Dios quería que Jeremías le quedara la ilustración de visual para que él viera cómo el alfarero tenía la vasija en sus manos, cómo él tenía el control, que mientras él hacía la vasija, aquella vasija se echaba a perder. Así es la vida del ser humano. Muchos de nosotros, cuando estamos siendo procesados, cuando estamos siendo probados, queremos dejar todo y no aguantamos el proceso. Pero te digo algo: de donde tú saliste, Dios te va a ver. ¿Sabes por qué? Porque Dios no deja un trabajo semiculminado. Dios tiene que terminar la obra que empezó en ti y en mí. Cuando Dios le dice a Jeremías: levántate y ve a casa del alfarero, este hombre llamado Jeremías obedeció. Y mientras Jeremías iba a casa del alfarero, estando una vez en casa de este hombre alfarero, comenzó a ver 3 cosas que le llamaban la atención. Comenzó a ver el alfarero a un hombre que era capaz, era inteligente y sabía lo que estaba haciendo. Hoy nuestro alfarero no es cualquier persona. Hoy su alfarero y el mío se llama Cristo Jesús. Pero muchas veces como vasija nos echamos a perder en las manos de Él. Y no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Porque son nuestras acciones las que tienen consecuencias. ¿Qué estamos echando a perder? ¿Qué estamos echando a perder, jóvenes? ¿Qué estamos echando a perder en nuestra juventud, en nuestro ministerio, aún en nuestra familia? Comenzó a ver, y ya la mirada de Jeremías no estaba en el alfarero. Comenzó a ver el torno. El torno es una herramienta con la cual el alfarero trabaja. Hoy el torno representa nuestra vida. Hoy el torno representa las circunstancias de la vida del ser humano. Cuando nuestra vida comienza a dar vuelta y vuelta y vuelta y decimos: ¿para dónde vamos? Pero es que a veces no tenemos puesta la mirada en Cristo Jesús. A veces podemos incluso estar aquí, pero nuestra mente, sepa Dios por dónde vaya a estar. Y es que cuando el torno llega a nuestra vida, hay personas que no nos resistimos. Hay personas que comenzamos a aceptar la voluntad de Dios. Al aceptar la voluntad de Dios, hay que tener en cuenta que no vamos a perder. Es al contrario, aunque no veamos nada, vamos a ganar. Y si le ponemos la voluntad, es porque estamos confiando en lo que va a hacer Dios en nuestra vida. Pero sin embargo también hay personas
que fácilmente nos resistimos a lo que Dios quiere hacer. Y nuestra voluntad llega a ser como una basurita. Y como Dios te escogió, Dios me escogió, esa basurita tiene que comenzarla a sacar aunque nos duela. Aunque nos duela, aquella basurita tiene que comenzarla a sacar para poder ser amasados. Pasó y ya su mirada no estaba en el torno, estaba en el barro. El barro hoy en día representamos nosotros, representa lo que es usted y lo que soy yo. Pero es que como algo, Cintia, como algo que no tiene forma podremos ser nosotros, como un material que representa el desorden podemos ser nosotros. Es que nosotros al venir a aceptar recién a Cristo, venimos con una vida en desorden. Pero de ese desorden Dios se perfecciona. Solamente si usted se deja perfeccionar, solamente si usted pone de su voluntad. Dice que el barro es una mezcla semilíquida de agua y tierra, y nosotros somos creados del polvo. Génesis capítulo 2 dice que el Dios formó al hombre del polvo. Pero para comenzarse a hacer barro, aquel polvo requiere agua. ¿De qué agua estamos bebiendo? Yo bebo la agua de Cristo Jesús, pues su palabra me dice en Juan 4:14 que si bebiera de Él, nunca más. Y entonces, ¿por qué no bebemos de Jesús? ¿Por qué nos cuesta beber el agua de Jesús? Comienza a ser limpio el barro. Comenzamos a ser limpios una vez que aceptamos a Cristo. Pero las cosas no son instantáneas, las cosas no son rápidas, las cosas tienen su proceso. Y cuando no te dejas moldear por Dios, es que Dios te dice: lo siento, pero si tú no quieres hacer mi voluntad, yo necesito sacar lo que está estorbando, porque tú eres mi pueblo, porque yo te escogí y porque las cosas que tengo para ti son más de las que tú puedes ver, son más de las que tú puedes imaginar. Pero nos cuesta, como seres humanos, como jóvenes, nos cuesta. Muchos queremos hoy en día ser vasijas, pero no queremos ser formados. Muchos queremos hoy en día ser vasijas, pero poco nos queremos subir a las ruedas del alfarero. Llega el tiempo del amasado. Ya estamos bien amasaditos. Ya Dios comenzó a sacar lo que tenía que sacar de nuestra vida. Pero comienza lo que verdaderamente para nosotros nos pone en duda. Nos comienza a subir a las ruedas. Nos comienza a ir perfeccionando. Ahí dando los toquecitos que nos hacen falta. Pero una vez perfeccionado, ¿cómo queremos resistir? Es ahí donde muchos de nosotros, aún en el torno, si retrocedemos, imagínense más en el horno de fuego. Entonces, ya en Jeremías había empezado a ver el barro. Y yo me imagino a Jeremías diciendo: de ese pedazo de barro, que es un total desorden, que es una total, que el barro, oiga hermano, el barro no tiene vida. Es algo inerte, pero sale algo precioso de él. Salen artesanías preciosas. Ahora, ¿cuánto no más usted y yo en las manos de Jesucristo? Pero ¿sabe lo que pasa? Pasa que hoy en día estamos viviendo en una generación que no ama los procesos. Estamos viviendo en una generación que quiere las cosas instantáneas, que quieren hacer las cosas rápidas. Si buscar de Dios fuera fácil, las iglesias estuvieran llenas. Si buscar de Dios fuera fácil, si servirle a Dios fuera fácil, ¿cuántos no estaríamos aquí? Pero es que a mí la Biblia me dice otra cosa. A mí la Biblia me dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Dice la Biblia en Salmo 105, versículo 19,
que hasta que el tiempo de Jehová se había cumplido para que José tuviera lo suyo, tuvo que formar su carácter. El proceso no está hecho para matarte. El proceso no está hecho para destruirte. El proceso está hecho para sacar tu carácter, porque de tu carácter viene tu raíz. ¿Cómo queremos tener un llamado grande si no tenemos raíz profunda? ¿Cómo queremos ser quizás líderes si no tenemos una raíz profunda? Es que yo le quiero decir que Dios ama el proceso. Dios ama a aquellos que están en proceso. Porque los que muchas veces te vieron entrando en proceso y se rieron de ti, tienen que verte cómo Dios te está llevando a lo alto. Tienen que verte cómo tu destino va a ser glorioso en las manos de Él. Pero requiere tiempo. Requiere tiempo. El apóstol Pablo dijo que el proceso es la disciplina, y aunque no produce gozo, da frutos apacibles. ¿Y qué frutos estamos dando en medio del proceso? Yo le decía a mi hermana, si nosotros hubiésemos vivido en los tiempos del apóstol Pablo, a mí como joven me diera vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo fue apedreado. El apóstol Pablo fue perseguido. El apóstol Pablo fue llevado aún a la cárcel como un preso peligroso. Pero sin embargo a los corintios les dijo que fue una leve tribulación momentánea. Y nosotros como jóvenes, como adultos, a veces ni muy bien entramos en la prueba y ya queremos retroceder. Alaben si puede. Nosotros a veces ni muy bien entramos en el proceso y ya queremos hacer como el pingüino, porque no somos resistentes, porque no queremos resistir a lo que Dios nos quiere dar. Hoy en día, la generación de hoy quiere bendición rápido, pero ¿cómo Dios te va a bendecir sin ser procesado? Eso sería una bendición sin propósito. Y cuando tú fuiste creado con un propósito. No dejes, no te bajes de la rueda del alfarero porque no ves las cosas aún. Toma su tiempo, pero su destino es glorioso. Su destino va a traer en tu vida la victoria que tú estás provocando, la victoria que tú estás anhelando aún en tu vida, en tu hogar, en tu ministerio. ¿Sabes? Yo a veces me pongo a imaginar que cuando el alfarero salía a trabajar, mientras él sacaba las vasijas que ya había hecho, se ponía a hacer las otras vasijas y la gente que pasaba se le acercaba. Cada uno de ellos miraba la obra de arte, pero ¿sabes algo? Nadie se dio cuenta del proceso que estaba detrás de cada vasija. Es que para hacer nosotros vasijas tenemos que ser procesados. Es que a veces Dios tiene que rompernos para volver a construirnos, porque Dios no puede utilizarnos si tenemos heridas, si nosotros estamos con huecos, si estamos manchados o si tenemos grietas. Él tiene que destruirnos para construirnos. Y así es nuestra vida. A veces nosotros nos sentimos cansados, a veces nosotros nos sentimos atribulados, que a veces decimos: Señor, yo ya no quiero, yo ya no puedo. Si tú me llamaste, ayúdame tú, porque si tú no me ayudas, yo retrocedo. Yo estaba mejor atrás que venir a la iglesia. Y es que nosotros no nos damos cuenta que el maestro está en silencio. Acuérdense que cuando uno está en el colegio, ¿qué hace el profesor? En medio del examen, el profesor se queda en silencio. Así es Dios. Mientras Dios nos va moldeando, mientras Dios nos va formando, nosotros no aguantamos lo que Él hace. Nosotros renegamos y le preguntamos un grave error: ¿por qué? Es que Dios nunca te va a decir: pregúntame el por qué. Dime para qué. ¿Para qué yo te estoy formando? ¿Para qué yo tuve que hacer esto contigo? ¿Sabe algo? Aquel alfarero nunca botó la vasija.
Él la cogió. Los pedazos que se habían caído, lo volvió a recoger. Las personas que dicen que tú eres inútil, las personas que te miran mal, que hablan mal de ti, son las mismas personas que algún día van a ver lo que Dios hizo contigo. ¿Sabes? Es que la gente quiere ser vasija, pero no le gusta ser procesado. La gente quiere ser vasija, pero no le gusta vivir conforme a la palabra. Muchos de nosotros o personas de afuera quieren servirle a Dios y quieren brillar con su propia luz llenas de imperfecciones. Ese es el peor error del ser humano, porque tú no le puedes servir a Dios con tu templo manchado, porque Dios no habita ahí. Cuando nosotros decimos que queremos que Él nos renueve, que queremos que Él se encargue de nosotros a veces nos olvidamos lo que pedimos. Y es que ese es nuestro grave error. Nosotros a veces queremos servirle a Dios a nuestra manera, pero se nos olvida que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Porque aunque la manera de Dios duela, es la forma correcta. Si tú estás pasando algo, es la forma correcta, estás en el lugar correcto. Si a ti te duele algo, estás en el lugar correcto. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde Dios va a crear la vasija de honra. Porque ahí es donde Dios te va a llevar a lo alto. Y es que la gente quiere ser vasija, pero no quiere ser formada. Si usted y yo queremos ser vasija, dejémonos formar por el alfarero. Cuando usted y yo anhelemos ser esa vasija honorable delante de Dios, es donde Dios comienza a actuar. Aunque tú te vayas, aunque tú te escondas, aunque tú no quieras saber nada de Dios, déjame decirte que Dios te va a traer de ahí. Dios no te va a dejar perder. De ahí Dios te va a volver a traer. Pero aceptar la voluntad de Dios duele. Duele porque nos quita lo que amamos. Duele porque quizás en medio de lo que tú estás ahí, dices: Señor, yo estoy contigo, pero no veo nada. Y es que hay que estar preparado. Hay momentos en los que Dios te hace pasar por procesos tan duros que tú estás sintiendo que te estás muriendo por dentro. Y lo peor es cuando te toca salir de tu cuarto y hacerle creer a tu familia que todo está bien. Esa era la agonía de Jesús cuando dijo: Señor, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque estoy ungido, pero soy humano. Es que el problema muchas veces que creen que por ser ungido no pueden cometer errores. Y a ti, ¿quién te ha dicho que somos humanos perfectos? Somos imperfectos con un Dios perfecto. Y algo que me gusta es que Jesús tenía y tiene miles, millones de ángeles, pero sin embargo vino aquí, a esta tierra, a luchar con humanos que están luchando contra su propia humanidad. Sin embargo, nosotros pasamos la vida buscando al hombre perfecto, a la mujer perfecta, cuando aquel que se bajó de su perfección vino a buscar a gente imperfecta. Si eso no es amor, yo no sé lo que sea. Si eso no es amor, yo no sé lo que sea. Oiga, por eso es que a nosotros a veces viene la mente a decir: Señor, yo no te merezco. Señor, mira mis imperfecciones. Es que debemos entender que Él es un Dios que se bajó de su divinidad para sentirse y sentir lo que usted y yo sentimos. Él se bajó de su divinidad a decirte: yo ya pasé lo que tú pasaste y fue peor. Pero sin embargo nosotros seguimos jugando a ser jóvenes, a ser adultos que tratan de ser Dios. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo vamos a estar un día en la rueda porque quiero ser formado y al siguiente me bajo porque tus procesos me duelen? ¿Hasta cuándo vamos a estar un día en la rueda porque quiero servirte a tu manera, pero al siguiente no, es muy difícil? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Cintia, vamos a seguir un día en tu casa y al otro ya no quiero? Dios no te prometió una vida fácil. Dios no te dijo que el color de tu vida sería rosita. Aún en los días grises tienes que seguir confiando que quien te llamó te va a sustentar, que quien te llamó no te va a dejar solo, aún en tus peores momentos, aún en la prueba, aún en el proceso. Debemos confiar. Oiga, es que Dios no está buscando personas perfectas. Dios no está buscando a alguien que no haya cometido errores. Sabemos que como humanos cometemos errores a diario, pero es que eso es lo que busca Dios. Dios busca personas imperfectas. Dios busca personas con heridas. Dios busca personas que han sido rechazadas. ¿Sabe para qué? Porque ahí es donde Dios se glorifica aún más. Ahí es donde Dios comienza a trabajar más. Y es que ser perfecto de nada nos sirve. De nada nos sirve saber leer o saber algo más que la otra persona. Porque si no somos frágiles delante de la presencia de Dios, entonces ¿para qué estamos haciendo algo que no es agradable de Dios? Y es que si usted compra una vasija, usted sabe que una vasija es frágil. Digamos que usted tiene una vasija en sus manos y usted comienza a caminar y se da cuenta que usted está cuidando su vasija, pero en el momento que está caminando, en el momento que usted viene a alguien y le dice un hola, usted se descuida de la vasija. Al momento de descuidarse de la vasija se cae. ¿Qué le pasa a la vasija? Se rompe, ¿verdad? Eso es lo que quiere Dios con usted. Que usted se rompa, que usted reconozca que ha fallado, que usted reconozca que aún Él tiene que seguirlo moldeando, porque usted no quiere servirle a Él sabiendo que aún tiene falla, sabiendo que aún hay cosas que le duele, sabiendo que aún hay personas que guardan aún rencor en su corazón. Es que Dios no puede habitar ahí. Dios no puede habitar en un corazón sucio. Dios no puede mostrar su gloria si tú tienes tu corazón sucio. Porque recordemos que Dios conoce la mente y el corazón y Él nos escudriña. No hay nadie más que nos conozca mejor que Él. ¿Cómo están siendo formadas nuestras vasijas? ¿Con qué relleno estamos llenando nuestras vasijas? Sabemos que quizá aquella vasija que hoy en día es representada por usted, es representada por mí, requiere aceite. En los tiempos antiguos también le ponían aceite. En Hechos capítulo 10 dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Ese aceite que usted y yo debemos portar es el aceite del Espíritu Santo. Cuando fue ungido Jesús, dice que fue a la sinagoga a proclamar que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero asimismo Jesús tuvo que pasar por dolor. El dolor en nuestras vidas nos va a enseñar que a pesar que estamos rotos, hay algo nuevo que aprender. Que a pesar que estamos rotos, hay algo que debemos sanar. Que a pesar que algo está roto, sale algo precioso. Pero la generación de hoy, hablo tanto de jóvenes como adultos, hemos perdido el poder ver el valor de lo que está roto. Porque muchos dicen, lo que está roto corta. Te puede cortar, sí, pero si tú lo sabes manejar, sale algo precioso. Y cuando te hablo de algo roto, no solamente te hablo de objetos, te hablo de personas que físicamente pueden estar bien, pero su corazón está roto. Sus ilusiones quizás están rotas. Yo te hago una pregunta, Cintia.
¿dónde tú conociste a Dios? Yo lo conocí en la iglesia. Muchos pueden conocer a Dios en la iglesia. Pero Job, siendo Job, dijo en su capítulo 42, de oídas te había oído. Usted y yo no conocemos a Dios en la iglesia. Usted y yo conocemos a Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento, cuando usted y yo nos encerramos en aquella habitación y simplemente llorar. Es ahí donde el ser humano conoce a Dios. No lo conocemos en una iglesia. Quizás escuchamos de Dios, sí, pero lo conocemos en el dolor. Lo conocemos en las noches largas, quizás sin dormir, pidiéndole a Dios una respuesta del por qué. Pidiéndole a Dios, diciéndole: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Pero sin embargo, sin ver nada, Él sigue estando ahí hasta darte la forma, hasta darnos la forma que necesitamos. Simplemente es la cuestión de que no nos bajemos de la rueda, por más difícil que sea, por más doloroso que sea. El permanecer en la rueda te va a salir algo glorioso. El permanecer en la rueda vamos a hacer algo digno de estar delante de Dios. Lo que pasa hoy en día, ¿usted sabe qué es esto? ¿Qué es esto? Una toalla. Hoy en día la generación, eso es fácil. Tirar la toalla es fácil. Renunciar es fácil. Pero si no me cree, pregúntele a Jonás. Cuando Dios le dijo: ve a Nínive y predica. Sin embargo, este hombre simplemente oyó. Pero Dios quería hacerle entender algo a Jonás: que así tire la toalla, Dios la iba a recoger, se la iba a dar. Porque tenemos que entender que no solamente fuimos llamados, sino también escogidos. Y aunque queremos tirar la toalla, aunque queremos renunciar, Dios va a llegar en el momento preciso a dártela de vuelta y a decirte: toma, se te cayó esto, porque lo que yo inicié contigo aún no lo termino. Lo que yo inicié contigo aún no lo termino. Y si usted cree que Dios va a comenzar a hacer la obra aún en sus hijos, aún en su ministerio, aún en su casa, aún en su hogar, tiene que estar y seguir en la rueda. No nos bajemos del propósito que Dios tiene para nosotros. No va a ser fácil, pero tampoco imposible. Porque yo que sepa, usted y yo tenemos un Dios que lo imposible lo hace posible. Póngase de pie. Vamos a orar, amén. No se requiere